Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de televisores de 85 pulgadas, de millones de pesos y de gansos. Y para eso, Andrés Páramo, ¿qué hubo? ¿Qué más? Vamos a hablar de la austeridad. La austeridad, la incoherenciedad. Y María Paula Martínez. Hola, yo sigo poniendo mi agenda animalista, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo que no, yo que sin querer queriendo, sigo, otra vez vamos a hablar. Me parece muy bien. Volví. Buenísimo. Me parece excelente. No sabemos qué pasó al fin con el caballo de este man, ¿no? No, pero hoy traje un nuevo animal, ¿saben? Hace 2 episodios fue un perro, después fue un caballo, hoy vengo con gansos. El ganso. Me parece muy bien. Santiago Rivas, bienvenido. Muchísimas gracias. Tengo 2 cosas para decir. Quería abrir con una noticia, no noticia. Teníamos en deuda desde hace rato y con un anuncio, un agradecimiento, un pequeño comercial. Buen señor Germán Cabrejo, parte de la fanbase de este podcast, nos envió arándanos de regalo, nos trajo arándanos desde su finca en Cómbita, Boyacá. Si ustedes quieren conocer su proyecto y conseguir arándanos frescos muy ricos, entren a fincalagranada.com. Lo segundo, hace fácil un mes, hubo una polémica en Twitter en donde se nos llamó a comentar y nosotros no tuvimos tiempo de comentarlo, pero yo sí tenía algo que decir al respecto y lo olvidé en el capítulo pasado. Resulta que Elizabeth Castillo, que es activista, lesbiana, católica, mamá, stand-up comedian, bueno, un montón de cosas, publicó una columna en El Tiempo que a mí no me gustó. Me parece una columna dogmática, me parece una columna floja, muy pagada de sí misma, que se llamaba Manual del Mal Activista, en donde básicamente decía cómo hacerlo. El problema adicional a eso, porque eso pues sería simplemente una discusión por WhatsApp o cualquier cosa, es que ella la publicó en su cargo como subdirectora para asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá. Una de nuestras seguidoras, @AnaJuegaConNada, nos conminó a hacer un comentario al respecto. Simplemente quiero decir, y esto lo hemos comentado varias veces y creo que compartimos la misma opinión, y es que la gente que tiene cargos públicos no se la debería dar espacios de opinión. Ellos tienen muchas otras herramientas y plataformas. Cada una de las oficinas del Estado, el distrito, los municipios, las gobernaciones tienen oficinas de comunicaciones y tienen además interfaces y experiencias de usuario, tienen diseñadores web y tienen gente que está ahí para que ellos puedan publicar sus artículos tranquilos. Si un periódico quisiera agarrar extractos de esos artículos, bien podría, pero eso de llamar a una persona, a un periódico de difusión nacional, a darle una columna, pues fue un problema. Finalmente... Y pues tienen una agenda. Y tienen además, claro, pues tienen una agenda, pero además tienen, es decir, es una cosa que Semana está haciendo constantemente y que yo he criticado cuando lo han hecho con Duque, quien han puesto a escribir reportajes en uno de los actos de ridiculez periodística o editorial más grande que yo he visto, columnas de ministros defendiéndose. Entonces ese tipo de cosas a mí me parece que son inaceptables y efectivamente El Tiempo, porque me imagino que la polémica creció, yo en ese momento no me metí tampoco mucho a Twitter, terminó decretando que era ya la última columna de Elizabeth. Elizabeth escribió una más despidiéndose y fue justa también en reconocer que efectivamente tenía un cargo público y que mientras estuviera ejerciendo en un cargo público pues no lo iba a hacer. Muy bien por Elizabeth, por ojos que te admiro. Y pues nada, queda dicho, me parece que Ana tiene toda la razón y que eso no debe ser así. Y queda como un precedente y debería sentarse un precedente de una vez para que no se le esté dando a ministros de nada, ni a presidentes, ni a secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, una columna de opinión cuando nada tienen que hacer ahí. Ellos deberían mantenerse alejados del poder. Los medios deberían mantenerse alejados del poder, así sea un ínfimo poder, porque ellos tienen el suyo propio. Y pues las columnas de opinión son para otra cosa, además no es... Exacto, además, no para defender las agendas de gobierno, o sea, habrás visto. Otra noticia de la que no vamos a hablar hoy es del ELN y de Bolsonaro y Lula, así que lo vamos a tener en el tintero, pero no crean que no queríamos hablar de eso, sí queremos hablar de eso. Es más, queremos falar de eso. ¿Saben que la risa en portugués se escribe ra? Pero se ríen ja. Solo no pone jajaja, sino ra. Sí, porque en portugués, en Brasil, R se dice... Entonces se ríe ja. Para explicarles cómo se pronuncia James Rodríguez, uno escribe Rames. ¡Guau! James Rodríguez. Estamos llenos de datos esta vez. ¿Saben que mi papá hace crucigramas? Aquí en el podcast del La jabón. Habana viene un barco cargado de datos. Datos. Trivia.
en el podcast del jamón. Amigos, Hoy vamos a hablar. queremos que vayan a nuestra página web y cada vez que usted entre a su plataforma de confianza y no vea el episodio, está en la página web, como se los repito cada episodio. Si usted quiere escuchar Presunto Podcast, entre a presuntopodcast.com/episodios y ahí está muy puntual, muy hermoso, muy bello, cada viernes su episodio. También pueden ingresar allí a nuestra tienda y pueden también vincularse a las comunidades. Todas las personas que nos escriben por dónde entro a Discord, página web www.presuntopodcast.com, vincularse a Discord. Y también aquellos que nos donan y que quieren hacer este proyecto viable, gracias infinitas, háganlo en patreon.com o en la página web en /donaciones. También pueden hacerlo por allí. Entonces, no siendo más, comencemos. Tema número 1, la denuncia del abogado Daniel Briceño sobre la millonaria compra hecha para la presidencia que sobrepasa los 173 millones de pesos. Un televisor de 85 pulgadas de más de 27 millones, 2 vitrocerámicas de uso en cocina por más de 34 millones y 2 edredones de plumas de ganso por más de 8 millones de pesos están entre las compras. Mauricio Liscano, director del DAPRE, señaló que amoblar las casas privadas es un deber de su oficina y que todas las compras... Bueno, y tengo ganas de hablar de una noticia que me pareció muy tonta y que creo que nos puede dar para todo este episodio. Y es que en presidencia se reportó una compra de el Departamento Administrativo de la Presidencia por más de 173 millones de pesos en muebles para las casas de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hay artículos de todo tipo, hay televisores, lámparas, aspiradoras y pues hay cosas que llaman la atención, de las que podemos hablar ahorita y de las que causaron muchos titulares desde muchos frentes en todos los medios de comunicación. Gran despliegue del seguimiento al gasto, cosa que adoro del periodismo, pero entonces veamos cómo le fue a esta noticia. ¿Ustedes cómo lo vieron? La noticia irrumpió esta semana a primera hora. Era una noticia, pues sí, del presupuesto que se gasta en cosas para la presidencia. La noticia es encabezada por que fue revelado a los medios de comunicación que el Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE, realizó una compra virtual en la plataforma Colombia Compra Eficiente. Los medios de comunicación han sido como muy parejos en decir estas dos cosas: compras de electrodomésticos y lencería para el hogar. No supieron decir otra cosa que lencería para el hogar. Pero se le dice lencería. Para el hogar. Para el hogar. Me siento en un capítulo de Home and Health, Discovery Home and Health. Yo tengo una anécdota que no tiene nada que ver, pero yo trabajaba en una empresa de animación y un día nos pidieron que ilustráramos lencería para el hogar y la ilustradora no sabía que la lencería para el hogar pues eran las sábanas y las cobijas y demás y dibujó muchos cucos y se le entregó al cliente. Digamos que hubo una ronda de cambios al respecto, pero fue muy tierno. Me estás oyendo, sé que te acuerdas de ese momento. Sé quién eres. Linda lencería privada para estar en el hogar. Sí. Muy bien. Lencería personal para evitar el hogar. Pero sigamos, sí, porque sí, fue muy clara esa diferencia como tú lo dices. Sí, digamos que lo dijeron varios medios de comunicación, Caracol, Infobae, Semana, la W, compras de electrodomésticos y lencería para el hogar. En la presidencia de Gustavo Petro, la casa de la vicepresidenta Francia Márquez y la casa de huéspedes ilustres de la presidencia en Cartagena. Y el monto de lo que costaba. Entonces ahí inmediatamente, pues claro, se empezó a desagregar los precios de las cosas que estaban comprando y las cosas que estaban comprando, que son pues sí, como bienes que cuestan mucha plata, digamos, como que la noticia en realidad era el costo de las cosas, ¿no? Y yo creo que hubo medios que llevaron esto a un nivel más grande, digamos, y por ejemplo la W se concentró mucho en saber cuánto costaban las cosas. Como el cubrimiento de la W, hay una nota que se llama Sobrecostos en las compras de la Casa de Nariño, pregunta, y entonces ellos están como desagregando los artículos que se compraron y diciendo que la W cotizó lo mismo, pero cuesta menos. Entonces, W Radio revisó posibles sobrecostos en algunos de estos productos. 2 batidoras de mano base de 6 velocidades, increíble las noticias así. Base de 6 velocidades fueron compradas por el DAPRE por 461.400 cada una. W Radio cotizó la misma referencia de Home Elements, vendido por la página del éxito por 259.000. Casi por la mitad. Me hubieran contratado a mí, les habría ahorrado ese gasto. No, pero la diferencia son 160.000 pesos. Sí. Ahora me doy cuenta que María Paula es muy buena en matemáticas. Y así van
haciendo una por una, la cafetera eléctrica, el Samsung no sé qué mierda Neo 8K. No, pero el televisor de 27 millones sí se agarra. Sí, exacto, es ese. El Samsung QLED Neo 8K. El espectador dice, no encontramos un televisor de 85 pulgadas de 27 millones de pesos y yo en mi reportería tonta de entrar a Mercado Libre tampoco. No, sí, exacto. Pero la W dice que ese televisor en la página del Éxito o en almacenes de cadena, de hecho no especifica, almacenes de cadena, sí. cuesta 22 millones. Sí. Entonces, sí hay televisores de 22 millones. Apenas 5 millones menos. Claro, lo que pasa es que ese valor, ¿no? Comparado, no qué sé yo, con salarios mínimos o con cualquiera de estas, no sé. Sí, medidas estándar. Medidas estándar del mercado, pues parece espeluznante, ¿no? Como un televisor por ese dineral, ¿no? Y empieza pues uno a pensar qué se puede hacer con esa plata, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos, qué tipo de cosas se pueden financiar? No están tan por encima del valor del mercado. Que nos parezca a nosotros sí o no válido que se gasten tanta plata en un televisor es otra discusión. Pero los costos son un poco más de los del mercado, que se compran por esta plataforma de Colombia Compra Eficiente, que es la plataforma, en principio, de transparencia del Estado, que se sabe que ahí las cosas no tienen el mismo valor que en el mercado para un ciudadano normal, porque el Estado no es cualquier comprador. Entonces, los tiquetes, si uno revisara los tiquetes, las comisiones de funcionarios, más allá de la presidencia, de este gobierno, del anterior, los costos no van a ser nunca los que aparecen en la página web del Éxito. Por razones que probablemente son muy difíciles de explicar y son administrativas y logísticas y de impuestos y lo que significa que el Estado compre y cómo compra y a través de qué compra, pero al final no son tan descabellados. Claro, la pregunta detrás es, todos estos bienes además no le pertenecen al presidente en principio, ¿no? Son una suerte de bienes públicos, es rarísimo. Son unos bienes que se compran con el erario público que siguen siendo entonces de estatus público, pero luego entonces está el alegato de que María Juliana, la exesposa de Duque, los echó en el camión como 2 semanas tarde, pero se los llevó todos, ¿no? Entonces hay una cosa sobre la propiedad, creo que en los medios, y vuelvo al cubrimiento mediático, se discutió por un lado el alto valor, el alto valor, que pues también se lo podemos discutir a Samsung, o sea, como así que tu televisor vale 22 millones, pero en fin, el alto valor de los productos en sí mismos, luego el derecho no que tiene el DAPRE de comprar eso considerado como lujo, pues por supuesto debajo de 22 millones hay muchas otras referencias de televisores que arrancarán en, qué sé yo, 2 millones, y luego pues las comparaciones con los demás gobiernos y por supuesto detrás de todo eso, creo yo, el imaginario de que en el gobierno de la izquierda y austero estas cosas son incluso más incoherentes que en la derecha, que se supone tiene más derecho a malgastar ese dinero que la izquierda. Claro, nunca lo había pensado con esa perspectiva de, pues la derecha sí puede gastar. Sí, exacto, pero siempre, pues, es decir, sí reposa un poquito de esto. De la derecha sí se puede dar unos cuantos lujos, pues porque respaldan una ideología que es de eso. ¿Cómo encontró los mobiliarios y qué le consultaron de la dotación o cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que no hubo mucha consulta. A nosotros nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y entonces pues es la imagen del país cada una de estas casas. Entonces hicimos pedidos. Yo no me enfoqué en hacer pedidos de cosas gigantes, como dicen, ni tampoco los plumones de las plumas de los gansos. Yo soy ambientalista, así que me da hasta risa. Yo me enfoqué, sí, lo primero que yo fui a mirar... Más o menos, porque es que cierta ultraderecha, por ejemplo los libertarios, buscan que el Estado sea absolutamente austero, o sea, austero al nivel absolutamente ridículo y en ese sentido... Sí, que casi no exista Estado. Claro, pero pues eso además, pues tiene... muchas aristas, pues, pero pues en esas, por ejemplo, se espera que una persona que gobierne pagando de su plata muchas cosas, que es un poco lo mismo de Pepe Mujica, o yo no sé exactamente qué esperan ellos, porque finalmente uno también podría explicar las elecciones presidenciales sobre ciertas dinámicas del mercado, es decir, sobre ciertas dinámicas de competencia, de estrategia de comunicación, que lo que hacen es que usted le ganan una serie de platas que usted puede gastar. Entonces, o sea, los argumentos en general son muy peregrinos. A lo que yo quisiera apelar simplemente es,
El control del gasto es un lugar común del periodismo, es un periodismo preinvestigativo, ¿no? Requiere de reporterías que pasan por las páginas de todas las ventas de electrodomésticos. En Twitter yo vi efectivamente el televisor de 85 pulgadas que costaba incluso más de lo que han pagado en presidencia, entonces echándole en cara, entonces la pelea contra los periodistas, bueno, eso siempre forma una garrotera y siempre genera un poco el mismo malestar con mínimo resultado en términos de evidenciar algo verdaderamente, ¿no? Porque todas las cifras son su contexto, porque hay una serie de reglas que cambian, pero además porque finalmente todo tiene una explicación, ¿no? Entonces queda un malestar flotando, porque eso queda, la gente queda rayada. Si existe una incoherencia, yo he dicho 700.000 veces, y perdón que diga 700.001 veces, pero los que hicieron el voto de pobreza no son los izquierdistas, sino los franciscanos. Petro no es un fraile franciscano, Francia Márquez no es una fraile franciscana, pero, sí existe un contraste que jode. Es decir, si existe la idea de este es un país con hambre, cualquier ser humano que haya vivido toda su vida sin ser presidente de un país, por lo tanto Petro también, hasta hace 2 meses, sabe que uno puede tener una reunión, conferencias, además aletosas, en pantallas de 40 pulgadas, ¿no? Entonces hay cosas que son francamente innecesarias, pero creo que si uno entra en esas honduras es un debate que es muy largo y cuya resolución tampoco deja nada provechoso, porque son cosas que ya se compraron, que uno puede aducir simplemente que se necesitan y que para las cuales además ya existe un presupuesto en el DAPRE. Es decir, ya eso es un presupuesto que hay ahí, lo cual me lleva, y perdón, Andy Mauri, ya lo he suelto la palabra, a la medida de las escuelitas. Sí, ¿cuántas escuelitas se podrían con lo que costaba la vajilla vitrocerámica, que además no sabía qué era, vitrocerámica de inducción LXN, que costó 17 millones de pesos? ¿Cuántas escuelitas o cuántas dotaciones o cuántos computadores para que es el los argumento niños? J. Mario. J. Mario hizo una editorial. J. Mario, el presentador de Muy Buenos Días. Yo le iba a decir al nadaísta, No. porque no me sorprendería tampoco. J. Mario, el de Muy Buenos Días, en una consulta que hizo el Partido Liberal, hizo esa pregunta sobre cuántas cosas podríamos comprar. No, Darcy Quinn salió a decirnos cuánto era que costaba la consulta liberal de Cristo y de la Calle, y yo sé que era un desperdicio porque Cristo no tenía media opción de nada, ya después vimos que de la Calle tampoco, pero digo, eso cuesta, ¿no? El Estado cuesta, manejar el Estado cuesta plata y cuesta un montón de plata comparado con el presupuesto de cualquier persona. Y esa plata no era para escuelitas, y eso termina siendo además una paparrucha, porque es, fíjate, ¿les gusta? Digo, estoy tratando de llenar el vacío que deja Juan con sus escaramuzas. Entonces, es una paparrucha porque... Juan no está, ¿no? Aclaramos a los oyentes. Pues si no Tú, se por si no han se dado han dado cuenta. cuenta. Pues ahora lo que me parece alucinante es... lo que me parece alucinante es que Lo queremos. es una perspectiva francamente sinuosa. Pero bueno, el caso es que lo que finalmente termina siendo muy engorroso es sostener el argumento de que las escuelitas y los niños pobres y el almuerzo. Entonces, sí, el contraste es feo, es decir, la perspectiva, sobre todo cuando se hace la promesa. Creo que el asunto con la derecha también tiene mucho que ver con el buenismo de la persona que habla sobre la redistribución del ingreso, pero al mismo tiempo eso no es plata que se va a ir a redistribución de nada. Y esa es una medida que se ha utilizado, así como se utilizó en la consulta liberal, se utilizó también en el Mundial Colombia 86, ¿no? Que empezaron a echarlo para atrás y echarlo para atrás y echarlo para atrás, y yo no estoy defendiendo que se haga un Mundial, lo lamento mucho porque pues qué chévere, pero al mismo tiempo yo tenía 3 años, o sea, no habría podido haber ido, pero empezaron a echar para atrás con el cuento de las escuelitas y no se construyó una puta escuelita con esa plata. No existe nadie que pueda verificar que con la plata que no se gastan en los dubés de ganso, que también me parecen sumamente discutibles, y en las televisiones y en los colchones, las fundas y etcétera, no haya. Lo otro que me parece que es una locura es el comunicado de presidencia diciendo que la familia presidencial se llevó todo. Eso es una locura. Sí. Eso es una locura porque es como, volvemos a lo mismo, como estamos hablando de minucia, pues no, Francisco Barbosa no tendría por qué poner un fiscal encargado de las sábanas ni de las fundas de almohadas del Palacio en el gobierno 2018-2022, pero al mismo tiempo... Huevón, alguien debería encargarse de verificar un protocolo en donde se crea en la existencia y funcionalidad de las lavadoras, ¿no? Como, yo no creo que haya quedado oliendo la casa nada, ni las sábanas, ¿no? Como, yo sé que Duque es un baboso, pero al mismo tiempo yo creo que las fundas se pueden lavar, o sea, como, ¿no? Eso tendría que ser de verdad una cosa de funcionamiento de la casa que debería estar claro, y tal vez eso quede, pero de nuevo, en unos meses esto va a ser
perfectamente olvidable. Pues, ¿se acuerdan el escándalo de las almendras y las cortinas de Santos que armó Vicky Dávila? ¿Te No. acuerdas? Ella se acuerda. Solo ella se acuerda. Es que ese el tema que siempre que hablamos de plata del Estado, por ejemplo, todos los episodios sobre Rodolfo Hernández, ¿se acuerdan de Rodolfo Hernández? No, tampoco. Todo como en la relación a la campaña y cómo llegaba la propuesta populista de cuál iba a ser el gasto del Estado y cómo al acortar eso se iba a acabar la corrupción o se iba a usar de mejor manera. Y yo sí me acuerdo mucho de conversaciones en campaña donde esto era factores de desinformación muy grandes, porque de nuevo nunca sabemos cuánto es plata. Nunca sabemos cuánto es mucho y cuánto es poco. Así pasen los años y los episodios de Presunto, es muy difícil como poder evaluar ese tamaño. Entonces cuando dicen, no, pues cierran el Congreso, que eso es mucha plata, es como, sí, pero no es tanta en comparación con todo el presupuesto de la empresa más grande del país, que es el Estado. Además, Entonces, ahí exactamente no es el punto. Exacto. No, no y es el punto. exacto. La dimensión del dinero es difícil. Durísimo. Es difícil de calcular y entre más aumenta, peor, porque nos volvemos como la ministra Irene. Se nos confunden los billones y los millones Ujú. en este peso que además tiene tantos ceros, ¿no? Que después de una cifra a cualquiera de nosotros se nos vuelve realmente imaginativo, ¿no? Como, ¿no? ¿Cuánto es mucho? ¿Ustedes se acuerdan cuánto fue el desfalco de Samuel Moreno a Bogotá? Pues, no. 4 billones de pesos. Ni idea, no, mucho. Uno sabe que es mucho, pero uno no sabe cuántas escuelitas, en términos de escuelitas, uno no sabría medirlo o si eso es lo mismo que tiene de presupuesto un departamento en Colombia. Uno sabe que desfalcaron mucho, devolvieron algo, no tenemos ni idea. Ya olvidamos la plata de la paz. Todo eso son cifras Y Pacheco. el 70.000 millones son de esta cifras señora, Pacheco, pues, son era porque cifras eran raras. memes. Yo sí siento que, claro, el ejercicio de mirar el SECOP y que haya un periodismo que revise la contratación, pues así se han descubierto procesos de corrupción, Sí, escándalos. escándalos de corrupción, y yo sí creo que pues la comparación con el mercado, por eso arrancábamos el episodio con eso, porque no me acuerdo específicamente a quiénes, pero me acuerdo leer notas donde realmente hay precios mucho menores, no estoy hablando de 17 millones, pero en contratos donde, no sé, un forro para un computador cuesta 2 millones, ¿no? Que es la manera, pues por supuesto, de ser corruptos y de pagarlo por 50.000 y quedarse con la plata y luego pasar facturas, ¿no? Pasar unos rubros raros en lápices, en cosas como para talleres, en empresas muy chiquitas, no cosas como la presidencia, pero sí en contratos con ESALes y demás en el Estado. Y una manera es, pues, comprobar realmente en qué se lo gastaron. Cuando dice utilería o materiales y estas vainas son siempre el foco donde van y se roban plata y ponen que los materiales cuestan un dineral. Y creo que en eso pues hay una suerte de pequeñas denuncias muy válidas que se pueden hacer desde periodismo como local. Pero en este caso del DAPRE y de entender la llegada de una nueva presidencia, es decir, esto sucede cada 4 años y hoy que empezaron a salir en redes sociales las cifras del gobierno Duque, pues un poco sopesan la discusión, como es muy costoso la llegada de una familia presidencial a la Casa de Nariño, aparentemente cuesta, no sé, 600 millones, 500 millones aparentemente, la puesta en marcha de su instalación en esa casa, pero eso es un gasto que al final yo creo que no deja ver realmente el sentido de la austeridad, porque yo estaba revisando por otra cosa, las consejerías, por ejemplo, Petro eliminó, eran 23 o algo así, o 25 consejerías en el gobierno de Duque, consejerías presidenciales, en donde estaba la Consejería de Comunicaciones, la de Paz, la de Archila, la de Hassan, por poner nombres que recordemos. Petro dejó 5. De 26. De 26. Hay 5 solamente. De 26, que yo me imagino sus salarios eran muy altos, probablemente por encima de 20 millones. 26, con todos sus equipos, esto no es una sola persona, durante 4 años. Eso es un gasto, pues que ahí sí, ¿en cuántos televisores quieren que se les ponga? ¿No? Como, ¿no? Una persona costaba lo que costó un televisor. Y esa, al mes. Y esto durante 4 años. Y súmenle, pues, que son obviamente libres nombramientos con la forma de pago del Estado, que son 14 salarios al año o más, ¿no? Como ahí hay unas movidas de dinero mucho más altas. Y creo que la austeridad se tiene que medir es en el funcionamiento del Estado en rubros mensuales, ¿no? En gastos mensuales. Pero creo que los medios se quedaron en 2 cosas. Uno, los viajes, que creo que va a ser algo que van a estar revisando mucho cada vez que el presidente salga del país, con quién lo hace y su primera y cómo lo hace, que fue algo que también se hizo con Duque y por eso aquí trajimos hasta el viaje a Panaca a discusión, que me parece que es válido. Y el tema de las
de los plumones, porque a pesar de que no eran lo más costoso, porque estaba la vajilla y estaba televisor, los plumones, por un asunto animalista que no termino realmente de entender, se robaron un poco la agenda. Van a comprar. El problema es que, como ustedes bien saben, el presidente Gustavo Petro es animalista, él defiende a los animales, pero dentro de la orden de compra hay unas mantas y algunas exigencias con plumas de ganso, y allí es donde viene otro problema. Por eso está con nosotros la senadora Andrea Padilla, bueno, quien se encarga de defender los derechos de los animales. Senadora, bienvenida. Es muy irreprochable, en general, participar de cualquier industria basada en la explotación, en los tratos crueles a los animales, es reprochable, sea de izquierda o de derecha. Es decir, la defensa de los animales no tiene color político y es bien sabido el sufrimiento al que son expuestos patos y gansos en esta industria. Tanto así que ya en la Unión Europea fue prohibida, aunque digamos existen algunos vacíos. Hay un montón de montajes rarísimos de Petro con gansos atrás. Con muchos, hay muchos medios. Como si fuera Conrad Lorenz, el del meme del ganso persiguiendo, es buenísimo. Entonces está en semana unos gansos volando y la cabeza de Petro, y dice, con el sufrimiento, este es un titular de la sección de política, con el sufrimiento de los gansos se fabrican las cobijas de plumas que compró el gobierno Petro por 8 millones. Así es el aterrador maltrato a ese animal. Y entonces empiezan a contar el proceso de desplume que tienen los patos y los gansos cuando llevan 10 semanas, y luego cuentan que eso está prohibido en Europa, que se hacen de plumas recogidas, pero que se ha denunciado que accidentalmente se las quitan, pero que luego en Europa se importan, y es como, no entiendo por qué estoy leyendo esto, porque no tenemos ni idea si los plumones son de qué país, de dónde los importan. No hay nada que conecte lo que están hablando sobre el sufrimiento de gansos y las políticas regulatorias europeas sobre esto y la compra de esto en Colombia. No hay... Una agenda mamerta ahora le pertenece a la derecha. Me encanta que sí, es como, bienvenidos a Semana en Vivo. There's a place in your heart and you know that it is love. Eso está pasando, digamos. Sí. Eso está pasando. A mí me parece que... no, escogí la mala canción que no era la de Michael Jackson, que era como What about children? What about plants? What about rainbows? Creo que escogí las dos bien igual. Creo que sí. Es que una es pacifista y otra es como aparte de, por ejemplo, el editorial que hizo Gustavo Gómez en Caracol. Desplumado. Que se llama... Nos siguen desplumando. Hay una cosa en esto que dice Gustavo Gómez, es como un editorial, sí, ahí sí como diría Juan Álvarez, muy sinuoso en el lenguaje y que va de un lugar para otro, pero digamos que está diciendo algo... Es juguetón, Gustavo. Sí, está jugando con el lenguaje, está diciendo algo al final y es como... Primero, es una cosa que ha sucedido con los gobiernos, es decir, como que los gobiernos nos han metido la mano, dice él, en cierta medida, yo lo estoy parafraseando, con los gastos acelerados que hacen para estar ellos mismos ahí. Pero a mí me parece que hay algo en todo esto que sí dice mucho del gobierno, que un poco lo que estaban diciendo ahorita ellos, María Paula y Santiago, de al menos estamos hablando de esto, ¿no? Como la agenda animalista de semana, igual lo que sea, que es lo siguiente, y es, este es un gobierno también que se ha construido un poco a partir de una simbología, ¿no? De una simbología de ejercer el poder. Es una cosa que han hablado no solamente en la campaña, que en la campaña fue brutal, digamos, que nos dieron de ser unos símbolos del cambio por no solamente los orígenes, sino los discursos que defienden, las reivindicaciones que hacen de ciertos temas. Y entonces ahora llegan a gobernar y a mí no me parece gratuito que en un gobierno que se reivindiquen los símbolos, porque es que recordemos a la ministra Patricia Ariza sentando al lado suyo a una empleada doméstica para que se tomara un tinto con ella. Recordemos, digamos, símbolos, todos los símbolos, la espada de Bolívar, etcétera, etcétera. Francia Márquez jurando por sus ancestros también. Esto es una cosa además que, pues claro, queda en el imaginario público. Y que a nosotros nos parecieron algunos un poco emocionantes en el momento en que hablamos de la posesión de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Pero claro, un gobierno que construye una cosa a partir de símbolos, que por ejemplo abre puertas, entonces uno ya puede pasear por la Plaza Núñez que estaba cerrada, etcétera. Entonces un acercamiento más a lo público, pues claramente
tienen una contra, no solamente los van a vigilar más porque son el gobierno de la izquierda, obviamente los van a vigilar más, sino que también los medios van a tener como un espejo para poder coger esos símbolos, ¿sí? Y eso es una cosa que decía, aquí es como una autocita de un colega de Presunto Podcast que hago yo en este momento, que es del programa del lunes de Santiago Rivas, y es que Rivas decía, igual es mucha plata, ¿sí? Es una cosa que a mí me quedó del monólogo que él hizo, que sí, claro, es mucha plata y que si podrían cotizar esas cosas más baratas, pues tal vez sí. En aras de su coherencia. De su coherencia con el símbolo. Más que de su propia coherencia. Es decir, yo no creo que la izquierda, como dijo Petro alguna vez en una entrevista, se deba vestir de alpargatas, ni vivir debajo de un puente, pero pues sí hay una cosa que la gente está esperando de ellos y que los medios se pegan de eso pues para poder hacer este tipo de notas que son básicamente todas, como un poquito aquí ha habido un cubrimiento repetitivo, pero a mí no me parece que sea muy disonante de lo que el mismo gobierno ha prometido en términos de austeridad. Claro, porque eso que tú propones, por ejemplo, de entender los cambios de cargos y otros como señales de austeridad, pues esas no llegan tan fácil como decirte que es que una colcha cuesta 4 millones de pesos. A la opinión pública. Es un papayazo. Porque es que uno no compra colchas de ese valor. Es un papayazo. Ese número uno sí lo entiende. Es un papayazo que también en sus asesores de comunicación y de gestión deberían entender mejor o dimensionar mejor. Y decirles. Porque es un papayazo innecesario en un arranque de gobierno que saben están siendo hiperobservados, hipervigilados, hiperrevisados, ¿no? Como eso no va a pasar de agache, es el erario público y esos pagos, los periodistas van a tener acceso y se va a hacer un debate alrededor, por ejemplo, de la tortura que sufren los gansos para satisfacer los caprichitos de Petro, como titula una nota de Las Dos Orillas. Es decir, eso alimenta también, por supuesto, la derecha mediática de la oposición, que arranca un lead diciendo dolor intenso, dificultad para respirar, ataques al corazón, consecuencias que las aves soportan mientras son desplumadas. O sea, estas palabras claves hoy aparecen cuando uno pone Petro plumas. Tú solo pones gansos y te sale eso. Gansos y aparece dolor intenso, ataque al corazón, o sea, y se van por toda la línea de los gramajes de plumaje que necesitan. O sea, estamos leyendo notas que dicen esto. No todas las plumas son usadas. De un ganso sale un promedio de 300 gramos de plumaje, si no lo sabían. 60 gramos de microplumas de la capa de las plumas más cercanas a la piel del ave. 150 gramos de plumas medianas y 90 de las alas. Durante la extracción, sin ningún tipo de analgésico, se rompen las alas y se generan diferentes heridas. Dolor, muerte y tortura. Entonces dicen que ese procedimiento que acaban de describir está prohibido. Está prohibido hace como 10 años en la Unión Europea. Se permite la práctica solamente de recolección de plumas de los gansos vivos durante el periodo de muda. Es decir, las que tiran solitos, las que botan solitos. Y pues yo al final me preguntaba por qué estoy leyendo sobre gramajes de plumas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque esto es la noticia del día. Hablan de la situación de Alemania, que es rarísimo. Hablan del tratamiento ético de los animales. Pero creo que todo esto y la excusa de volver una agenda animalista es encontrar también pues discursos o colectivos, en este caso de defensa de los animales, para que se monten como al bus de la indignación, porque además eso también alimenta clics, es decir, todas estas fotos chistosas de Petro con sus gansos, todos estos se han convertido en unos memes hasta divertidos, ¿no? Como todos los stickers que hay ahora de los gansos que no teníamos. Que yo todavía no tengo porque ustedes no me los han mandado, pero está bien, Está bien como quieran. Y solo quería decir que lo mejor de la columna de Gustavo Gómez es cuando pregunta cómo se dice ganso en inglés. Se dice goose. Y Espinosa contesta goose. Ganso se dice goose. Entonces él dice, los gansos del tocayo. Sí. ¿Cómo se acostumbrará a decir con esa mezcla de tristeza y resignación? Deje así. No, ahorita apostemos. Toda la campaña de la oposición de ahora en adelante relacionada al gasto y el presupuesto del Estado va a ser con gansos en las oficinas y lo gansearon y lo desplumaron y ya es un símbolo del uso del gasto y ya ahora es el meme. Llevaron gansos inflados. Pablo Holguín lo tuiteó hoy. ¿Qué? Es una narrativa. Sí. En la próxima marcha de la derecha que iremos a cubrir habrá gansos. Pues es que hay una cosa ahí, Gus, que me parece que es importante decir de plano y es... El problema con esto es que es la feria de las peras con manzanas, por ejemplo.
el asunto con las altas consejerías. O sea, yo no quisiera ser un defensor del gobierno Duque, porque no lo soy, porque me parece que eran excesivas, porque la cantidad de consejerías eran ridículas. Valeria Santos, en tiempos de Vieri, documentó que tenía 9 consejeros apostados ahí a nada. En RTBC tenía funcionarios cuya única función parecía ser estar mirando lo que hacían las otras personas en redes y reportar lo que hacían los compañeros de oficina, porque era una oficina que estaba poblada por gente de la cual él desconfiaba. Entonces, pues son funciones absolutamente ridículas, pero es fácil justificar, porque uno tiene que hacerlo frente al SECOPI, frente a la función pública, la creación de un cargo. No en vano se hacen tantos, pero por otro lado, en esa discusión, esas altas consejerías además se hacen como una doble mentira, porque se contratan funcionarios por fuera del servicio público para ponerles funciones que podrían hacerse en el servicio público. Entonces, la medida de un Estado austero muchas veces es más cara, precisamente porque uno debería tener gente en las oficinas, en nómina, haciendo la función de todos esos huevones que contratan de altos consejeros, altos comisionados, bajos consejeros, semiconsejeros, viceconsejeros y toda esa huevonada de corbatas, que no es más que entrega de corbatas y entrega de puestos y de gabelas burocráticas, pero al mismo tiempo eso tiene una justificación, y el presupuesto sobre el cual, como pasó digamos con la Procuraduría, que le dieron un montón de puestos y poder de contratación para nada en absoluto, pues que no está justificado ni siquiera en el proyecto de ley ni en la reforma que se le hizo. Incluso eso viene justificado por un proyecto de ley. Entonces en el papel está todo eso, y la plata con la cual se pagan esos puestos no es la misma plata con la cual se compran las sábanas ni los colchones. Se dice que es innecesario comprar los plumones de ganso. Absolutamente, es absolutamente innecesario. Contraviene las relaciones del pacto histórico con el animalismo, la postura de varias militantes animalistas dentro del pacto, siendo los animalistas además personas que francamente han tomado posiciones anticientíficas que no deberían ser sostenidas en muchas otras discusiones. Aquí me parece que tienen toda la razón, porque no es una cosa solamente de los animalistas, es una cosa como de sentido común y de mera empatía. Claro. Pero al mismo tiempo pretender pensar que Petro está en una mesa no larga con una lámpara de araña. Gansos. Exacto. Hágame el favor de asesinarme a esos gansos como no se hace más de 10 a 15 años. No, además no me los asesine, los tortura. Sí, para eso era la reunión con Uribe. ¿Usted dónde torturaba a sus gansos? Entonces, la idea de Petro como un asesino, como, ¿what? como un asesino torturador de gansos es fortuita. Es decir, es fortuita, es ridícula, no se compadece de nada, y sin embargo los que están dando la papaya pues son los del gobierno. Por otro lado, siempre son públicos los gastos que se hacen. O sea, siempre son públicos los gastos, y tampoco sirve de nada ir entonces a buscar cuánto se gastó el gobierno Duque para mostrar entonces, oye, entonces ustedes no, porque eso es una huevonada. Eso simplemente es una manera en la cual los medios, que tendrían la responsabilidad de afinar la conversación pública, lo que hacen es ponernos a pelear los unos contra los otros, diciendo, ay, pero usted antes no hablaba del gobierno pasado y usted ahora sí todo lo que ve es como, pues bueno, sí. Es decir, eso siempre va a pasar independientemente de la validez que tenga o no. La idea del gasto desmedido con todos los otros gastos desmedidos, pues es una ridiculez, porque un contrato siempre va a ser muy caro, ¿no? Entonces, cuando uno le dice, si ve a tal persona que usted le cae mal, sí. Si vio lo del contrato que le dieron, ¿qué? Sí, un contrato de 120 millones de pesos. ¿Qué? ¿Mensuales? No, de un año. Entonces uno empieza y, bueno, se gana un sueldo de 10 millones, que para un alto puesto gubernamental francamente no es tanto, es un montón de plata. Entonces ahí empiezan las comparaciones en donde a la gente se le pone, pero además la plata siempre va a ser indignante, ¿no? Entonces cualquier cifra que yo diga, y por eso las cifras son tan engañosas, va a ser indignante. Es como, ¿no? Estamos en nuestra mesa de la mañana, entonces yo, ¿cómo está en este momento el cielo en Gativá? María Paula, usted supo lo del contrato del señor no sé quién, ¿no? Cuando yo digo el señor no sé quién, es un hijo de puta, de inmediato, ¿no? Si yo lo digo así, como vio esta vaina, es absolutamente indignante. La reacción de inmediato está supeditada por el delivery de la noticia. Entonces... Y alguien en la mesa va a decir cuántas escuelas, o va a comparar con el salario mínimo. Eso O se de pronto gana... que compremos en Catronics, como hizo la W hoy. que hizo un infomercial de Catronics. Es un cabezazo. O sea, francamente es un cabezazo que hayan hecho eso. ¿Qué hicieron? Pues decir un poco con la compra de los electrodomésticos, pues decir que ahí se consigue todo, ¿no? Como una suerte de propaganda al almacén donde
todos nuestros gustos capitalistas por electrodomésticos. ¿Nuestros gus? Nuestros gustos. Es que Julio Sánchez Cristo... O sea, como a mí me venían las imágenes del día sin IVA, como la gente saliendo con televisores así como y tapabocas, como muriéndonos del COVID, pero queriendo tener televisión. Así, pero narrado por Julio. Es que Julio hoy dijo en la W, martes, dijo en la W, entonces él dice como que él ha visto televisores que no caben en Catronics, como no, es que uno a veces ve unos televisores que cómo metieron por la entrada de Catronics, y luego él y Juan Pablo Calvás empiezan Catronics, que es como puta, dejen de hablar de Catronics. Sí, y eso que las puertas de Catronics son una cosa fantástica. Sí, porque Catronics de verdad tiene un surtido increíble. Pero ya averiguó Claudia cuánto está un televisor de 85 pulgadas en Catronics. Y pues claro que es más barato. Alberto, usted ha ido a Catronics. ¿Está seguro, Julio, de que no se dice Catronics? No, Alberto, en este caso es... Estoy seguro. Estoy seguro. Aunque estoy matriculado en Duolingo hace un año... Estoy seguro. Sí. ¿Cómo se dice, Paula? Catronics, Julio, gracias. Ve, Alberto, ¿cómo se...? Me quedo con la corrección, le agradezco. Nunca he ido. Yo compro todas mis televisiones en la calle de los anticuarios, Julio. Yo quería volver sobre esto de la indignación y ese... La incoherencia. No, y como ese llamado a la indignación desde el titular, cuando uno dice sí. El colmo que hayan comprado, pues ya... De entrada, quien escucha olvida si la dimensión es mucho o poca. Y es lo que está haciendo Semana con sus columnas de opinión, que vuelve notas periodísticas, que es rarísimo. Pasa un poco con lo que hace María Andrea Nieto, también con lo que hace Salud Hernández, que hizo muchos reportajes en muchos lugares de Colombia, pero que ahora está pues volcada a la opinión, pero se confunde muchas veces el género por el ejercicio que hace la revista misma. Y en este caso quiero hablar de una nota que hizo Juanita Gómez, que también viene de Caracol y llegó a Semana, al igual que Juan Diego Alvira, que se llama Gastos Astronómicos. Y el titular es: Juanita Gómez llamó a la coherencia al gobierno Petro por gastos en TV y plumones. Le recordó que el 58% de los colombianos gana el mínimo. Además que la noticia es la columna de Juanita. La noticia es que hay una columna de Juanita periodista. Y además que es impresionante la cantidad de título que hay. Es casi para leer el título entero y decir muchas gracias. Muchas gracias. Es un título de 3 renglones. Es pero una que sesión además... de los Danieles completa. No, y pues si el título lo que hace es que pone protagonista a tu periodista, pues todo está mal, ¿no? Como la protagonista del título es la periodista de la columna de tu misma revista. Endoperiodismo rarísimo. Sí, la que contrataste hace un mes, además. Exacto. Y pues lo que tiene ahí es embebido pues el video de su columna y unos párrafos que le parafrasean y le cuentan a uno lo que ella dice en su columna de video, lo cual es muy extraño. Es muy clickbait, ¿no? Es la manera de generar más notas y más tráfico. Periodismo endogámico. Endogámico totalmente. Sobre la misma Pero ya nota. Absurdo. La misma nota porque además... pues por supuesto, entrecomillan las frases del video en el texto. Seguramente es una medida de mercadeo, ¿no? Como sí, de clic, de generar notas. No es una locura que los medios hagan una estrategia de permanencia del lector en el mismo medio, pero es que los medios lo que suelen hacer, por ejemplo, yo vi unas notas del Colombiano. El ejemplo del Colombiano es como un titular que dice: no fueron solo televisores, licuadoras, planchas, cojines y otros lujosos artículos que compró la presidencia. Y las notas que hay relacionadas es cuál es la empresa que le vendió. Sí, es decir, son notas distintas un poquito, ¿no? Como notas que le van a dar un contexto, y eso los medios suelen hacerlo, de embeber notas que le expliquen a uno un poquito más el contexto. Esto que está diciendo María Paula es una nota dentro de una nota que le va a decir lo mismo que la misma nota. Sí, no hay información extra. Es una nota además que resalta, y también lo han hecho con Juan Diego Alvira. El famoso, popular, mejor periodista nunca antes fichado por la revista Semana dijo que, ¿no? Como lleno de adjetivos que califican su propio medio y sus propios periodistas, que es un ejercicio de vanidad muy raro, que Semana ha volcado sin tener tantos columnistas. Es decir, no tiene tantos columnistas como El Espectador o Cambio, pero ha vuelto de sus firmas
¿no? Una centralidad de las noticias, ¿no? Como es la figura de Juan Diego Alvira, la figura de Vicky Dávila, alrededor de lo que ellos dicen, pues que se resume en que Vicky Dávila se retuitea a sí misma y pone los titulares de la revista Semana en su Twitter. Sí, en su Twitter o el copy del tweet es el mismo titular, ¿no? Como este mismo ejercicio rarísimo de autorreferenciación que yo creo que en periodismo uno debería pensar cuando eso ocurre, ¿no? Cuando la noticia es el yo, cuando es el yo periodismo, el yoísmo periodismo, todo está mal, ¿no? Se está saliendo un poco de foco la investigación de gasto público, el follow the money, ¿no? Todo esto se desvanece si se voltea en algo personal. De los Ferragamos al Cafir, dura opinión de Salud Hernández contra Petro. Y es como, pero es la columna de ella. Sí, ya está en otro link. Pues es que... Es como cuando la gente que habla de sí misma en tercera persona. Sí. O el autolike. Exacto. Que eso lo hace Vicky Dávila también. Pues no, Vicky Dávila hace autorretweet y autolike, lo mismo hace Luis Carlos Vélez y eso es una cosa que viene... como Santiago Rivas se despacha y es como... Sí, exacto. Sí, eso es como si el episodio se titulara Santiago Rivas se despacha cuando es como... Santiago Rivas dice un madrazo, es como... ¿no? ¿De verdad? ¿Otro? Precisamente ahí está la gracia de estos temas y es que medios como Semana viven de la opinión. Ellos contratan periodistas para justificar mover opinión. Ellos contratan periodistas reporteros de la calle como Juan Diego Alvira para justificar la movida de opinión. A ellos les interesa y eso no está necesariamente mal. El problema es que no nos vendan eso como opinión, sino que la opinión sea el negocio oculto como pasa con las redes sociales, ¿no? Que a uno le venden conexión, información, aprobación, noticias, un montón de cosas y lo que le están poniendo a uno es un señuelo para que uno venda su propia información a cambio de publicidad que sostenga esa operación de forma, entre comillas, gratuita. Entonces ellos están moviendo todo el contenido de Juanita y de Juan Diego y todo lo que ellos hacen y ellos tienen derecho a mover sus nombres porque pues para eso contratan periodistas, pero nos están vendiendo eso como si fuera reportería o como si fuera una noticia, cuando en realidad es simplemente la opinión disfrazada como si alguien opinando fuera una noticia, como si un periodista opinando fuera una noticia, y creo que eso es lo que termina siendo además el caldo de cultivo para que se comparen peras con manzanas, porque es que lo que está pasando realmente es eso llevado al extremo, como ¿qué tanto más aguanta las comparaciones? ¿Cuánto más va a durar el meme? ¿No? Porque entonces si va a empezar entonces ya no va a ser el cacas, sino va a ser el plumas o el gansos. Entonces ese tipo de bombas que se ponen en la opinión pública se verifican en la permanencia en una memoria de la conversación, que no la hace relevante, simplemente la hace pertinaz y no sirve para nada más, no verifica nada, no existe una discusión real sobre el costo de las cosas del Estado, no existe nada, o sea, no existe nada, lo único que existe es, ¿tu presidente también fue despilfarrador? No, sí, pero es que usted no, y en esas empieza a desgastarse un montón antes de la comunicación oficial, que se demoró mucho en llegar. Sí, exacto. La comunicación oficial se demoró mucho. Se demoró lo que se demora Petro en llegar a una cita, pero se demoró el doble. Sí, es que al menos Petro tiene la excusa del tráfico, ¿no? En cambio, esto podrían haberlo hecho rápidamente como un comunicado, no tenían que reunir mucha cosa, pero... Se demoró el doble de lo que se demora Petro en llegar y Petro se demora harto. No, pero es que igual la respuesta... Sí. Y a veces no llega. No, la respuesta oficial en Twitter, bueno, no sé si oficial de Twitter, pero la respuesta de Petro en Twitter también es muy ridícula. El man subiendo fotos de la casa, de las cortinas de la casa Nariño que se las entregaron rotas. Yo decía, pero que es esta pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo ridícula. Y obviamente eso es noticia porque cogen todos los tweets, hacen tweet noticias y pues seguimos en este nudo. Y despiertan el morbo que tenemos todos, que es como la casa Nariño, cortinas de lino, rotas, tapetes, no, vajillas, licuadoras, batidoras, ¿no? Otra vez estamos como... Sí, volvemos al episodio de la reina, un poquito. Sí. Es como si viviéramos en una monarquía, entonces nos interesa la vajilla. Y el morbo de... Se da demasiado tiempo para que la comunicación quede en manos de tuiteros. Claro. Yo no tengo pruebas de que sean bodegas. Yo sé que hay mucho troll, yo sé que hay mucho bot y yo sé que hay mucha gente que honestamente y de corazón y que sin que se le pague un pelo está dispuesto a defender las ideas más ridículas, pero es que la conversación pública se empaña y la acción de las comunicaciones precisamente debería ser dar algún tipo de soporte o algún tipo de lineamiento, porque el poder político precisamente consiste en eso, en gente que está dispuesta
a irse con uno a cualquier guerra. Y de verdad es la definición de cualquier guerra. Cualquier cosa está tramitándose ahí. Y la inoperancia de las comunicaciones del gobierno lo que hace es dejar esto a merced de gente que está dispuesta a comparar el gasto de las cortinas, los colchones y las fundas con el número de personas asesinadas en los falsos positivos, lo cual va en detrimento del peso y la gravedad que tienen los falsos positivos, que deja que la gente discuta comparando las cifras del desfalco del anticipo de 70 mil millones que dio el Ministerio de las TIC de Karen Abudinen a la Unión Temporal Centros Poblados. Y lo comparan como si nada. Como si nada. Y es como, pues al menos el mío no mató. Y es que las motosierras como, huevón. Lo que hace eso no es justificar el gasto, que no debería estar ni siquiera dentro de nuestras discusiones, o que debería estarlo, pero en su medida concreta, en su medida real, porque eso va a desvirtuar en realidad la vida de la gente que perdió su vida en los falsos positivos, el costo de la conectividad y la verdadera mucha plata que se gastan en los anticipos a uniones temporales, todo para que en el momento en que haya un contrato a cualquier unión temporal de cualquiera de los amigos impresentables de Petro, tengan que salir ellos mismos a desvirtuar con los mismos argumentos estúpidos. Entonces, ese argumento que se va agotando también es responsabilidad de quien sabe que tiene poder sobre las personas que van a defenderlo. Entonces, yo sé que suena estúpido porque obviamente Petro no puede llamar a cada casa y decir como, espere, por favor, no tuite eso, no coordinémonos. No necesariamente eso, pero tienen que saber porque llevamos 4 años viéndolo, cómo funciona los grupos de personas que están defendiéndolo constantemente de cualquier manera. Y de nuevo, yo no tengo pruebas de que a nadie le paguen, yo no pienso que la gente sea bot pagada ni troll pagada, yo pienso que es gente que cree verdaderamente, porque la esencia del caudillismo ni siquiera está en las maquinarias pagadas, sino en la idealización de un huevón como uno, ¿no? De un huevón como uno que de repente empieza a ser justificable desde cualquier perspectiva, y eso es de verdad un deterioro a la democracia gigantesca, en nombre obviamente, y eso lo empiezan los medios de comunicación, que puede que tengan una noticia, pero no están sabiendo decir cuál es el tamaño de esa noticia, porque noticia sí es, ok, no díganlo, nadie les está diciendo cállense, no pueden publicar esa vaina, pueden publicar esa vaina 700,000 veces, pero sería importante que nosotros supiéramos distinguir qué es un noticionón, qué es una chiva, qué es un escándalo, de qué es simplemente un llamado al orden de decir como, hey, esto es un despilfarro, ¿no? Sí, porque salir a alegar posible o potencial corrupción, no salir a poner en la palestra pública y en el banquillo el derecho de la gente de izquierdas a tener una vida cómoda, eso son discusiones ridículas que lo que hacen es ensuciar, eso es puro ruido. Mario Muñoz, voz líder de Doctor Crápula, le haya dicho a Gustavo Petro que eran gastos estúpidos. Lo usaron también, o sea, un tuit de él también fue noticia como para entender qué está pasando también con líderes y simpatizantes. Sí, los medios que es hicieron... parte de todo este tema de incoherencia que tú estabas mostrando ahorita y que pues... Los medios hicieron una ronda de... Es decir, los medios como Semana, la FM, hicieron una ronda de medios de... Preguntémosle a líderes que están de opinión que están hablando sobre esto, pues, ¿qué es lo que opinan de esto? Entonces, por ejemplo, Semana decía, todo el mundo está en contra de los gastos de la Casa de Nariño, empezando por Inti Asprilla, por ejemplo, que él se quejó de los gastos de la Casa de Nariño. Es lo mismo que tú dices de Doctor Crápula, o sea, es decir, están como diciendo, todos los sectores políticos están en contra de estos gastos. Una cosa que a mí tampoco me parece como no usual, digamos, no... Sí, es lo igual. Que puede pasar. Siempre va a pasar, sí. Si uno ve también uribistas, si vio gente de derecha diciendo, pero si es necesario tener tantos consejeros, ¿no? Exacto. Es decir, ves que matices y fracciones siempre va a haber. De acuerdo. De nuevo, hay que tomarlo por lo que es, porque los medios tienen derecho a querer dividir en una facción. Como si quieren jugar a dividir a la izquierda, están en todo su derecho. Y además, la izquierda puede ser dividida fácilmente. ¿Qué? Pues cuando dicen, ¿cómo es el dicho? Cuando Que dicen unida. que cuando hay 4 izquierdistas hay 5 opiniones. Como, sí, huevón. Hay otro que es, izquierda que se respete está dividida. Pero ahora que entremos a la discusión más dura de la reforma tributaria, los meses que vienen antes de diciembre, va a haber alguien que va a estar en la onda de las peras con las manzanas. Es decir, que le va a preguntar probablemente al ministro si alguna de las medidas que está proponiendo para la reforma tributaria no le parece incoherente con se lo va a medir en plumones de ganso, en licuadoras, en vajillas. Eso Miguel ya está Uribe pasando, Turbay, claro. Van a empezar a hacer la que es comparación. como quieren una reforma tributaria ambiciosa, pero al mismo tiempo se están gastando, eso ya existe. Entonces, aparte de no narrativa. entender, o sea, a la discusión del chocorramo, Claro. le vamos a Y sumar al salchichón. la licuadora del salchichón, le vamos a sumar el costo de eso en cuántas licuadoras eléctricas preferimos mantener a cambio de una reforma, lo que sea.
Bueno, a mí sí me gusta mucho que le hagan seguimiento a los presupuestos, así yo no entienda nada de cuánto es plata. Cambio y en otros lugares, también incluso en Semana, dio pie también para entender otros temas como el carrusel de la contratación que está en Cali, que no lo vamos a hablar hoy, pero yo creo que va a ser un tema para ver cómo se cubre a Jorge Iván Ospina, porque pues todo lo que está pasando con Jorge Iván Ospina también tiene que ver con el gobierno actual y cómo se liga eso con Petro, y bueno, deja unas preguntas muy pues como grandes sobre lo que pasa en Cali, porque pues allá sí son contratos de millones, de mil millones de pesos gigantescos, pero también tienen el despilfarro y sobrecosto de televisores de 55 pulgadas a 43 millones de pesos, sillas ergonómicas a 17 millones de pesos, por mencionar algunas cosas. Y como uniendo un escándalo en Bogotá, también pues empieza a salpicarse o al menos a entenderse otros que están pasando por fuera. Entonces, obviamente hay medios que mencionan como que el fiscal Barbosa, que ya lo hemos dicho en este podcast, tenía escoltas para su French Poodle. El fiscal Barbosa, vida sabrosa. Sí, exacto, como que ya lo hemos visto y bueno, todo el contrato de fiscal Barbosa con la Universidad Sergio Arboleda. En la que él no dictaba clase. Exacto, pero cuando pues se habla del despilfarro en Casa Nariño también empieza a verse, bueno, qué onda con el gasto de otros alcaldes. Entonces ahí hay un camino interesante para que podamos entender qué son esos 1.880 mil millones de pesos que se están moviendo en esos escándalos y bueno, en algún momento darle la perspectiva que es a ver si entendemos cuánto es que es, pero eso me pareció muy buena, la verdad. Es importante que se verifique el presupuesto y el gasto público, pero me parece que esto es un asunto de la medida de las cosas, ¿no? De saber qué tanto se nos miente con cifras, que se supone que son la medida de la verdad verdadera, ¿no? Como esto es con cifras, ¿no? Y el centro, me acuerdo que decía, un centro que mueva opiniones basadas en cifras, como las cifras no dicen puta mierda. Basada en la evidencia. Basada en la evidencia. evidencia es cifras. Cifras, entonces los números son absolutamente, ¿no? Entonces vuelvo a repetir la frase de Mark Twain que dice que hay 3 formas de mentir. Las mentiras, las malditas mentiras y la estadística, ¿no? Con la estadística le pueden meter a uno cualquier gancho ciego para joder, es decir, sea para mentir, sea para desinformar, sea para mover opinión, sea para torcer las decisiones de las personas, sea simplemente para ponerle trabas en el camino a las cosas. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pues no, ahí salió, sale la guerra de los plumones. Dicen, no, este también gastó, no, pues tú tenías un televisor de no, pues entonces más bien cállate, Daniel. Entonces, no, la cosa, y esa pelotera es simplemente una consecuencia más de eso. Entonces, sí es importante que se verifique el gasto del presupuesto, pero es importante también que eso sea información verdadera, sí, que sea verdaderamente útil, que se preste un servicio. Y si los periodistas no saben cuánto es qué, ¿no? Cuántos pares son 3 moscas, cuánta plata es mucha plata y cuánto es el gasto comparado con el gasto de otros y el gasto en general versus el presupuesto nacional, cuánto cuesta un contrato y cómo se hace, están desinformando. Porque hay gente que sí sabe. Hay gente que sabe perfectamente cuánto cuestan las cosas. La fuente no son los políticos. La fuente no es Mauricio Liscano que venga a explicarnos por qué se gastó la plata que se gastó. En absoluto. Lo importante es poder llamar a alguien que sepa de esos temas y le puede decir, no me parece tan caro, si me parece muy caro, aquí me parece que puede haber un problema. Y eso presta un servicio para que la gente un poco entienda, no para justificar el gasto excesivo, sino para poder decir, esto cuesta lo que cuesta, hay corrupción, no hay corrupción, porque eso es verificable de inmediato. Como se puede verificar ya si hay corrupción. ¿Hay corrupción o no hay corrupción? ¿Hay sobrecosto o no hay sobrecosto? ¿De cuánto es el sobrecosto? Si no hay sobrecosto, ahí ya podemos entrar a un debate que más que matemático es filosófico, que es, ¿vale la pena gastarse la plata en esto? Total. ¿Y en qué y en cuánto valdría la pena gastarse la plata? Y ahí eso sí es un debate y ese debate se puede prolongar por siempre. Todo este llamado a un gobierno transparente y como que uno pueda en serio hacerle seguimiento a esto y encontrar mejores herramientas para transmitir esta información, que no se queden solamente como en los eufemismos o en las grandes palabras, sino como que se puedan ver estos datos más fácil para que uno pueda entender esos sobrecostos, lo que está asignado por presupuesto y lo que al final pues se gasta de más o de menos. Muchas gracias, María Paula. Bueno, no, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés Páramo. Hasta la semana que viene. ¿Usted tiene esos colchones de plumas así de caros? Amigo, yo voy a Casa Ideas y no me gasto mucho. Vayan. No creo. Vayan. Yo no creo que tengo. En Casa Ideas, María Paula. Yo puedo ser el Alberto y promocionar Casa Ideas en temporada de descuentos. Pero no, yo Barateli, no creo. Barateli. Y Santiago Rivas. Yo creo que no hay despilfarro en un buen colchón, pero al mismo tiempo creo que cualquiera puede vivir con sábanas de 100 hilos. Pues ya. Yo una vez me acosté en unos colchones de la NASA. ¿Qué? Bueno, uno de esos colchones.
¿Qué? Como unos colchones que hay en promoción que son de la NASA. Los colchones son de la NASA. O sea, ¿tú te acostaste en un colchón de la NASA? Sí, me gustustó. Despilfarro, Pero- presunto por Despilfarro. Pero no O sea, dormí en él, digamos. ¿tú compras cosas de televentas? ¿Tú caes en eso? Como en las gafas HD Caía. que ven más high definition que el ojo. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un super chat donde cada tema tiene su propio canal. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.